Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy te traigo una super receta o un super remedio casero para combatir las hojas amarillas de tus plantas. Este remedio me encanta, me fascina simple y sencillamente porque es un remedio que tú puedes utilizar para combatir la clorosis férrica en las plantas. De este mal que ataca a las plantas y que hace que las hojas se pongan amarillas. Hoy te voy a dar una receta que puedes elaborar en casa para hacer un fertilizante o abono orgánico 100% natural para combatir estas deficiencias en tus plantas. Son maravillosas las recetas que vamos a estar viendo esta semana con remedios y menjurjes mágicos y orgánicos para que tus plantas estén bien bonitas. Sin duda, las hojas amarillas nos preocupan a todos. Así que hoy te traigo este super té, que ahorita vas a ver los ingredientes poderosos que hacen que este té sea toda una maravilla. Pero, ¿para qué podemos utilizar este té, Chuyito? Bueno, este lo puedes utilizar, por ejemplo, cuando tengas hermosas violetas africanas como esta y que sientas que las hojas como que están amarillas, no lo sé. Si tú ves que tus violetas tienen hojas muy amarillitas, puedes usar este té. Por ejemplo, esta violeta, que las hojas las tiene demasiado claras, si les quieras dar un toque de color verde, puedes usar este maravilloso té orgánico. La ventaja de los tés orgánicos, como siempre lo he mencionado, es que puedes usar en gran cantidad y a la planta no le va a pasar absolutamente nada. Esa es la belleza de los tés orgánicos, que los podemos usar y las plantas se van a poner bien contentas. Ahora, si bien es un té que sirve para hojas amarillas, no es necesario que te esperes a que las hojas estén amarillas. La puedes usar para que las hojas adquieran un color verde más intenso. Por ejemplo, esta begonia le iría muy bien. Lo que me gusta de estos tés orgánicos es que los puedes aplicar en las hojas sin miedo a que se quemen. A veces utilizamos, por ejemplo, si quisieras utilizar estas recetas, pues deberías de usar algunos quelatos o algunos abonos inorgánicos que son mineralizados, pero que si los usas en gran cantidad puedes quemar la planta. Los tés orgánicos no. No se va a quemar la planta. Le puedes poner tanto como tú quieras y vas a poder tener unas hojas maravillosas. Yo lo he usado mucho para begonias, para violetas africanas, pero también lo puedes usar para en plantas como orquídeas. Así es, como orquídeas. A veces hay orquídeas que son muy caras, como las palenopsis, las catleyas, y lo puedes estar utilizando. Yo a mis orquídeas les hago este té y les va bastante bien. Este, por ejemplo, va a ser la muestra, le vamos a poner algo de este té. Puedes ver lo bonita que está saliendo esta hoja. Ahora, este té lo puedes usar tanto en hojas, pero también lo puedes usar a través del riego para que sea un efecto mucho más potente. Por eso me encantan los tés orgánicos. Y bueno, no te olvides de ir a mi canal de Chuyito Jardinero Violetas Africanas y buscar el té anti-marchités. Este té anti-marchités que hicimos con solo 2 ingredientes. Búscalo por favor porque fue el té anterior de esta semana. El menjurje anterior de esta semana fue este, que es un elixir anti-marchités para que las plantas mejoren su sistema de defensa. Pero bueno, no nos enrollemos más y ahora sí vamos a elaborar este té. Por cierto, este té ya lo tengo listo solamente para vaciarlo para que este video no se haga demasiado largo. Pero Chuyito, ¿cuáles son los ingredientes para sacar un té que contenga los nutrientes necesarios para tener hojas de color verde? Vamos a estar poniendo bastantes menjurjes o ingredientes. Hoy, por ejemplo, nos vamos a concentrar en un menjurje que solamente lleva 3 maravillosos ingredientes. Queridos amigos, ustedes me han preguntado mucho desde hace mucho que por favor les dé remedios orgánicos de este tipo. Hoy vamos a tener estos remedios orgánicos. Un remedio, abono o fertilizante para hojas amarillas lo vamos a elaborar solo con estos 3 ingredientes. El primer ingrediente que vamos a utilizar es espinaca. La espinaca nos va a dar todos esos nutrientes y minerales que las plantas necesitan para tener hojas verdes. Y bueno, yo creo que no puede haber hojas más verdes que las que tenemos aquí. Chuyito, ¿pero por qué funciona este remedio? Porque necesitamos hierro. Y estas hierbas que tengo aquí son de las hierbas o verduras con más hierro que podemos encontrar fácilmente en el mercado. Aparte de utilizar espinaca, podemos usar
perejil, o más bien esta receta lleva perejil, mira lo bello que es. Te recomiendo que lo uses fresco, pero si quieres también puedes dejarlo secar. Puedes poner estas plantitas a secar y también las pudieses utilizar secas. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Y por último, nuestro último ingrediente es la selga. Esta contiene muchas vitaminas y sobre todo hierro. Yo te aseguro que si haces este té, tus plantas van a dejar atrás ese feo amarillamiento. Me lo han preguntado mucho, por ejemplo, personas que se les hace difícil conseguir productos minerales a base de hierro. Pero también a veces sabemos personas que queremos ser muy orgánicos. Y por último, cabe decir que esta receta se aplica en cualquier tipo de planta. Yo, por ejemplo, la aplico mucho en lo que son gardenias, camelias, hortensias, azaleas, ¿no? Lo que quieras. Pero sinceramente, dado que algunos costos no son tan económicos, aunque bueno, te voy a decir una cosa, esta receta no es nada cara. Por todo el aporte que nos está dando, es bastante económica. Y como menciono, me gusta usarlo en violetas africanas para que las violetas estén verdes y lindas. Créeme que se van a poner todas unas bellezas y por qué no en las horquillas también. Recuerda que estos tés se usan sobre todo en plantas que tú quieras mucho. Sin duda no utilizaría estas plantas para plantas que tuvieran un alto consumo, es sobre todo para plantas pequeñitas, pero también si tú tienes un huerto y cultivas estas hierbas podrás hacerlo en gran cantidad. Para la preparación habrá que estar cortando las hierbas para que las vayamos colocando en un jarro. Y lo único que tendremos que hacer es elaborar un té. Vamos a trabajarlo para que veas el proceso, que es bastante sencillo. Para la elaboración de este té vamos a cortar algunas hojas para elaborarlo. Ahora amigos, recuerda que mientras más hojas pongas en el té, más fuerte y más potente va a estar el efecto. Vamos a poner en un tarrito o en algún casito, como lo llamen en tu ciudad, algunas hojas de acelga. Yo más o menos para este de aquí, yo creo que con unas 3 o 4 hojas grandes de acelga basta. Mira, por ejemplo, y también depende del tamaño, esta hojota de acelga, con estas me basta, con 3 acelguitas, o incluso si están muy grandes, 2. Tú ahí le vas más o menos midiendo. Eso sí, recuerda que mientras más hojas pongas, pues evidentemente el té va a salir más fuerte. Pero a un té como este, que yo creo de tener, ¿qué te gusta? Pues yo creo que ahí fácil han de ser hasta 4 tacitas, 3 tacitas más o menos. Un caso bastante pequeño. Me ocupo bastante bien, me sale bastante sustancia y la puedo ir diluyendo en 1 litro de agua y me va bastante bien. Me alcanza muy bien para todas las plantas que yo necesito. Foliar, sí es foliar. De preferencia este té se usa foliar. Ahora lo que vamos a usar es perejil. Del perejil puedes usar 4 trocitos, 3 trocitos, lo que tú más o menos consideres que vaya a ser suficiente. Pero tampoco es necesario poner en exceso. Ahora, que si tú quieres poner en una olla muy grande todo lo que acabas de comprar, ¡wow! Te van a salir, yo creo, fácil hasta 2 o 3 litros, bastante fácil te va a salir. Y eso si los diluyes, pues te pueden salir 6. O sea, es una receta bastante buena porque como las hojas son muy grandes, rinde bastante. Esta es la espinaca que está llena de elementos que las plantas necesitan para ponerse verdes. Puedes poner 2, 3 hojitas. Ahora, mientras más hojas pongas, mejor, amigos. Aquí más es mejor. Si tú quieres poner muchas, adelante. Nada más considéralo cuando el momento de que vayas a envasar o guardar, lo guardes y te quepa en el refrigerador. Y que esto mientras mejor, la mejor forma es usarlo fresco. Usarlo de ya. Pero bien, si lo guardas en el refrigerador te puede durar hasta 15, 20 días, incluso hasta un mes, ¿por qué no? Si está bien refrigerado y conservado. Y ahí lo que vas haciendo nada más es diluyéndolo, ¿de acuerdo? Hay que diluirlo. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle agua y lo vamos a pasar a qué cosa. Yo normalmente estos té los pongo más o menos 15 minutos a fuego medio, me espero a que hierva
y después que hierve lo sigo calentando unos 5 minutos a fuego bajo. Pero recuerda que estos remedios están a tu propia interpretación, así que si tú lo quieres dejar menos o más, puedes ir practicando. Si quieres agregar menos hojas o más hojas, también es una receta bastante libre. Lo que nos interesa es que contenga estos 3 elementos, estas 3 hierbas, para entonces sí hacer un súper preparado. Yo voy a colocar el que ya tengo, que ya puse a trabajar, que es este que está de este lado. Voy a poner aquí mi tablita y puedes ver la coloración que tomó. Es una coloración profundamente verde. Cuando vayas a llevar a colarlo, yo te recomiendo que no tires las hojas que sobran. Todo el gabazo que nos va a sobrar, lo que yo te aconsejo que hagas es que lo pongas a secar y eso te va a servir como un abono extra. Igual, si lo quieres pasar a la licuadora antes de estar trabajando con él, adelante, no hay ningún problema. Lo puedes pasar con una licuadora para que saque más los jugos y ya después trabajarlo, hacerlo té mediante el fuego. Pero a mí no me gusta mucho porque me gusta que salga como más... me gusta que salga como más natural y que no tenga tanto gabazo para que después en los aspersores no se nos vaya a quedar. Vas a ver un jugo maravilloso con un color verde, casi verde tirando a neón. Como ya dije, te va a sobrar mucho gabacito. Todo el gabazo no lo vayas a tirar. Y si quieres, puedes incluso dejar que seque para después utilizarlo sobre las plantas. Esto no se tira, se deja secar en algún lugar en el jardín y cuando esté completamente seco, después de unos 15 días, lo puedas espolvorear en tus macetas y también tiene un efecto maravilloso. Sin duda, hacer remedios orgánicos es muy divertido, es bastante relajante y sobre todo estamos cuidando el medio ambiente porque son productos orgánicos. Este me gusta, lo acabo de poner en esta tacita y mira lo bello que se ve. Aquí, para el tóner diría yo, pero mira, la verdad es que quedó de un color muy, muy, muy verde. Ahora, esta esencia o esta esencia madre, como yo le llamo, la puedes diluir para aplicarlo evidentemente en todas las hojas de nuestras plantas. Y te aconsejo que sea por hoja, pero también lo puedes usar por raíz. Si lo quieres aplicar en hojas, puedes usar 3 partes, una parte del líquido madre y otras 2 partes de agua para que la mezcla quede bastante acuosa. De hecho, me gustaría hacerlo para que no queden dudas cómo hacer esta mezcla para utilizarla en hojas. Amigos, y aparte huele riquísimo, la verdad es que huele muy, muy, muy bien este hermoso té, esta hermosa esencia. Cuando yo les menciono que utilices una parte de esencia, sería así. Tú vas a colocar, esta va a ser por ejemplo mi taza medidora, pero puede ser 1 litro, o un vaso de 1 litro, o puede ser por ejemplo un vaso de agua. Eso lo vas a tomar como una medida. Y entonces este tazoncito que yo voy a usar, esta va a ser mi medida, lo voy a rellenar y bueno, vamos a ponerlo de este lado. Aquí voy a colocar una de esencia y 2 partes de agua para que sean 3 partes, una de esencia y 2 de agua. Ahí agregué una de agua, agrego otra de agua y mi esencia estaría lista. Lo que hice básicamente fue diluirlo para que el aspersor me rinda más. Pero créeme que este super té te va a dejar las hojas de tus orquídeas, de tus violetas bien verdes por su alto contenido en nutrientes. Y pues si tú tienes plantas que están sufriendo de clorosis y por alguna razón no has comprado pues esos quelatos que nos venden contra clorosis, puedes usar este remedio y la verdad es que te va a ir bastante bien. Ahora lo único que hay que hacer es llevarlo con un aspersor donde podamos hacer el sprayazo. Vamos a colocar el producto y listo. Eso es todo. Si lo quieres poner, también lo puedes poner en raíz sin ningún problema. Pero vas a ver cómo tus plantas van a agarrar un color verde maravilloso, lindo y fresco. Me gusta mucho también esta esencia porque las plantas lo absorben muy rápidamente.
¿Qué te ha parecido este video? Estoy seguro que este remedio orgánico contra hojas amarillas te va a encantar. Vas a buscar estas hierbas y vas a hacer tus preparados de 1 litro. Yo normalmente hago preparados en una olla y hago 5 litros de esencia, las guardo en el refrigerador y después poco a poco las voy diluyendo. Y es una forma en la que las plantas tienen unas hojas verdes muy bonitas. Bastante económico salió esta esencia y yo te aseguro que podrás poner sin límite para tener unas hojas súper verdes. Te va a encantar esta maravillosa receta. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.